amigo de la casa desde hace muchísimos años. De hecho, y siempre lo digo y lo repito para ver si le cala algún que otro ministro. El único ministro, yo creo que no, yo creo que después hubo uno que me llamó la atención. Me dice, no, él no fue el único. El único ministro que se sentaba en nuestras mesas de debate cuando era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos a Juan Ariel Jiménez, además profesor de Harvard. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido, Juan Ariel. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Juan Ariel, tenerte acá es una grata visita porque tenemos muchos temas que hablar contigo, pero queremos empezar con lo que pasó en el patio este fin de semana. Todo el mundo estaba a la expectativa de los anunciados cambios que realizaría el gobierno. 28 nuevas designaciones. Primero, ¿qué te parecieron a grandes rasgos estos movimientos? ¿Son lo suficiente? ¿Fueron movimientos estratégicos para ti o se necesitan más? Yo creo que se necesitan más, pero quizás iniciar diciendo que es normal que un presidente que ya está en su segundo periodo, que no se va a reelegir, ya empiece a priorizar su legado, ya empiece a ver con qué acciones, con qué resultados, logros, quiere que se asocie su nombre a la historia. ¿Cómo quiere quedar registrado en la historia dominicana? Y arme lo que yo he denominado el gabinete del legado. Con estas personas yo voy a echar la última batalla. Entonces, siento que había muchas quejas de la eficiencia en algunas áreas, quizás obras públicas con 1,9 kilómetros de la autopista Duarte que no se terminaba de completar y con falta de obras en muchas provincias. También en el sector educativo, muchas quejas de retrasos en las escuelas y que por eso muchos padres no podían inscribir a sus hijos. Entonces, pues hace así, cambia esos funcionarios y trae un nuevo gabinete como de una forma de decirle, miren, ustedes ayúdenme a completar esta obra. Yo creo que ha habido aciertos y desaciertos, siempre uno espera más, siempre la población se queda esperando que haya un remenión de mata que de verdad estremezca y cuando uno se fija, pues más que nada hubo cambios de posiciones. El de trabajo se va para educación, uno que fue senador se va para obras públicas, pero... Vamos a hablar de esas dos posiciones. Sí. En el Ministerio de Educación ha tenido ya 2 ministros, este es el tercero en el gobierno del presidente Abinader. Luis Miguel de Camps es abogado, es un extrapartido, Sí. no es PRMista, ha hecho una labor, buena labor. La reforma se hizo lo que pudieron. Lo que se pudo. No fue una verdadera reforma laboral. Y en educación... Bueno, está en discusión todavía. Está en discusión. Sí. ¿Cómo tú lo ves en educación? O sea, uno entiende que en educación, igual que en cultura, deben ser personas del área, ¿no? Entiende Sí. uno. Claro, claro. Bueno, iniciar diciendo que todavía más importante que las personas son las políticas públicas para transformar la educación y la cultura. Y uno se pregunta, ¿cuál es la política de cultura que independientemente de quién venga, idealmente un conocedor del área que pueda aplicar esa política de una forma más eficiente, sobre todo en un último tramo de gestión? Pero, por ejemplo, en el caso de educación, yo conozco al ministro Luis Miguel de Camps, le tengo mucho respeto, mucho aprecio, porque entre otras cosas fue mi profesor de Derecho 1. Entonces ahí siempre ese cariño, digamos, académico, ¿no? Pero Luis Miguel, que es una persona, debo decir, muy inteligente desde el punto de vista técnico y emocionalmente inteligente, tiene un gran reto, porque va a posiblemente el ministerio más difícil de todos. Por darles un ejemplo, en trabajo él manejaba 853 empleados, pasa al Ministerio de Educación con casi 250,000 empleados. Eso es para que ustedes vean la diferencia en la organización. Y la ADP. Es un monstruo. Es un monstruo el Ministerio de Educación con una parte importante de la nómina que pertenece a un gremio normalmente De los más activos del país. activo, conflictivo. Sí. Y en un contexto de fusión de ministerios, porque esa es otra cosa. Sí. O sea, él va a un ministerio sí. que va a recibir otro ministerio. Que se va a agrandar Entonces, aún más. sí que va a ser un gran reto para él, que no viene del sector educativo, poder rápidamente lograr implementar acciones que dejen un legado para el presidente Abinader, pero también recibir la educación superior, porque por cierto, educación preuniversitaria y educación superior son dos áreas muy distintas. Entonces, sí es un reto para cualquiera del sector, para él
posiblemente lo sea más. Y uno, por supuesto, que le desea todo el éxito del mundo porque uno quiere que le vaya bien, para el beneficio de tantos jóvenes, niños que merecen una buena educación. En el área de cultura también, la política cultural, primero hay que definirla. Bien pudiese pensarse una política cultural de privilegiar la economía naranja. Y se diga, lo que queremos es que todos estos jóvenes puedan desarrollar sus pequeños negocios con lo que sepan hacer. Música, videos de YouTube, artes gráficas, o una política cultural de construcción de escuelas de bellas artes en todas las provincias. Eso es uno de los temas más importantes. Exactamente. Y de lo que siempre ha carecido el ministerio, porque no tiene además los recursos. Exactamente. Entonces, por eso digo, primero definir la cultura, la política cultural. Pero el nuevo ministro designado ciertamente no viene del sector, un sector muy particular, que hay que sentirse parte de, para ser aceptado. Son un poquito ñoños, ¿verdad? Porque son artistas, el artista tiene una personalidad peculiar, por eso quizás es tan bueno en la creatividad. Pero a la hora de dirigir a todos los cantantes, actores, actrices, y decirles por aquí que va, dicen, espérate, tú de esto no sabes más que yo. Entonces sí que también va a tener sus retos el nuevo ministro de Cultura, a quien le deseamos todo el éxito del mundo y quizás tenga buenos asesores. Que también es era un extra partido, ahora es del PRM. Y ya quizás analizando... En el caso de Eduardo Estrella. El caso de don Eduardo es peculiar porque había muchas quejas de la eficiencia en el Ministerio de Obras Públicas. Mucha gente subiendo fotos y en verdad un ministerio que era más eficiente pintando los hoyos en las calles que tapando los hoyos. Entonces hay queja de la ciudadanía. Entonces don Eduardo ya fue ministro de Obras Públicas, él sí viene del área, cierto, es ingeniero además, conoce el mundo de los ingenieros, solo que fue ministro hace varias décadas. Cuando Balaguer. 91. Entonces ya con todo un nuevo sistema de gestión presupuestaria, pues aprender a gastar en el Estado, sobre todo gastar bien, porque es una persona ampliamente conocida por su honradez y su respeto, que va a querer hacer las cosas bien, estoy seguro. Sin duda. Pues entonces va a tener que aprender, él y su equipo, a cómo se hace todo el ciclo de ejecución del gasto, que no es nada fácil, que ha cambiado mucho. Entonces él va a tener esa dificultad. Juan Ariel, pero con presupuesto para hacerlo, porque no se pasó la reforma fiscal, entonces habrá liquidez en el gobierno para grandes obras en esto que queda, en este periodo que le queda a Luis Abinader. Obras Públicas siempre tiene dos temas. Están las obras de arrastre, ¿no? Las obras que ya se iniciaron en el pasado, un año antes, hasta 5 años antes, y hay que darle continuidad. Ahí no se puede hacer mucho porque ahí hay alguien que tiene un contrato. Ahí hay que gestionar lo que ya se tiene y las nuevas obras. De todas formas, Diana, yo sí creo, sí que hay presupuesto suficiente, tanto que normalmente no se ejecutaba. La gran crítica a Obras Públicas era que no podía ejecutar el presupuesto que tenía. Entonces, con una mayor eficiencia, el presupuesto que tienen puede lograr grandes cosas. Ante la solicitud constante de la población de cambios y cambios, tantas peticiones, ¿crees que con estos movimientos, que te decía fuera del aire, que para mí es como un partido de dominó, donde tú tienes tus 7 fichas y cuando no te gusta la mano, tú vuelves y la pones y barajas esas mismas 7 fichas, pero no va a cambiar la mano? ¿Crees tú que con estos cambios y movimientos que se hicieron va a lograr el impacto que buscaba de tener una visión de un gobierno renovado o por lo menos que cumpla con las expectativas de la población? Primero habría que ver si vienen nuevos cambios. Si faltan más. Si faltan más. Yo entiendo que sí. Los cambios que faltarían serían para lograr eso, porque lo que yo he visto es que él ha respondido a una necesidad, un reclamo de la población. Esto ha sido más reactivo que proactivo. Es lo que yo estoy viendo. Es lo que me parece últimamente incluso que el mismo gobierno está tomando decisiones en una forma más reactiva que proactiva. Y mucha gente está preocupada. Tú hablabas del legado. Este gobierno tiene la oportunidad todavía, son más de 3 años, de dejar un legado importante, porque era un gobierno de transición, de un sistema que durante muchísimos años prevaleció y que el pueblo exigía que se cambiara, que se dejara atrás,
¿qué es lo que él tendría que hacer en estos 3 años? ¿O cuáles serían esos puntos de legado que la población esperaba y espera todavía de este gobierno? ¿Y cuáles tú crees que se han logrado y cuáles quizás ya no hay tiempo? Yo creo que lo principal sería elegir 3 cosas. No muchas, a veces el que mucho abarca poco aprieta. Elegir 3 cosas y decir, y de hecho ser transparente con la población, estos son mis 3 grandes logros que espero dejarles en el 2028. Él ha prometido muchas cosas, quizás por ejemplo con el tema de control de la delincuencia, eso sería un legado importante, se está trabajando en esa dirección. Entonces decir, miren, yo prometí reducir 50% la delincuencia en un periodo de 2 años. Por las razones que sea, me tomó más tiempo. Miren aquí, vivimos en un país más seguro, eso sería algo posible. Ese sería uno de sus legados, Qué que importante. todavía no se ha logrado y es muy ambicioso porque la delincuencia es multicausal y lo sabemos. Por supuesto. O sea, hay que luchar contra todas esas causas para ir erradicando el problema. Exactamente. Un segundo legado, la educación. Que él diga, voy a dejar una buena política de formación de maestros, de formación de directores. No puedo cambiar un sistema educativo completo, eso toma tiempo, pero voy dando los pasos hacia allá. O voy a dejar numerosas estancias infantiles en todo el territorio. Miren que es controlar también las expectativas. No es decir, voy a construir una República Dominicana nueva. No. En educación, este elemento. Y por supuesto, importantes obras de infraestructura, algunas de las cuales ya se han iniciado, poder completarlas y otras que puedan transformar sobre todo el tema del caos del tránsito, que también es multifactorial, que necesita muchas cosas. Cada vez va peor. Y cada vez va peor, pero que él diga, miren, al menos en estos sectores mejoró. Y miren ahí la Y evidencia. como decía Diana, sin reforma fiscal. Tú Sí. como economista, acuérdate lo que debatimos aquí en esta mesa a propósito de la reforma. Sin dinero, ahí hubo una gran decepción por parte del gobierno. Me dio la impresión de que hubo un bajón de moral. De ánimo. De ánimo. Sí. Y que duró bastante, porque los ataques también fueron muy fuertes, pero muchos justificados. Y pensábamos que iba a ser una contrapropuesta. Eso Sí. era lo que se pensaba. Vamos a empezar el año con una contrapropuesta, pero no. Quizás más dialogada, incluyendo la opinión de los sectores, de los expertos, pero no se tiene. De todas formas, los ingresos del gobierno crecen como crece la economía. Ok. Cada año crece el dinamismo económico, suben los precios y los gobiernos, cualquiera que sea, reciben más. Y ahí les toca priorizar, digamos, en lo nuevo que le llega. Y por eso digo, 3 o 4 cosas que diga, este va a ser mi gran aporte. Ahí le dedica más recursos, ahí pone sus mejores gerentes, las personas que mejor dominen esa área, como queda 3 años y medio, gente que pueda rápidamente implementar. Y decir, y del resto del gobierno vamos todos poco a poco manejándolo. Ahora, Juan Ariel, hay cosas que no dependen de la República Dominicana y que terminan afectándole, como por ejemplo la guerra en Ucrania, que terminó afectando al mundo entero prácticamente. Y uno ve ahora todas estas amenazas que está haciendo el presidente Donald Trump de medidas arancelarias contra la Unión Europea, contra China, contra México, contra Canadá. Y aunque se hayan pospuesto ahora por 30 días las de México y Canadá, pero está latente ahí la amenaza dentro de 30 días, está latente la amenaza a la Unión Europea, está latente también la amenaza a China y los mercados todos como que se recogen a esperar a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cómo puede afectar eso a la República Dominicana en caso de que vuelva otra vez una crisis de inflación provocada por esto? Ciertamente tenemos que acostumbrarnos a una etapa de mayor incertidumbre, donde las cosas de un momento a otro, con un tuit, puede cambiar. Eso es un reto para el equipo económico. O sea, es el equipo económico que le toca manejar este nuevo escenario internacional donde, yo siempre he dicho, Dios nos libre de que se acuerden de nosotros y nos vayan a imponer una de esas medidas, porque el solo anuncio puede crear problemas en la economía. A veces en economía es más la expectativa Claro. que lo que realmente pasa. Porque si un empresario tiene miedo de que le vayan a poner un arancel a sus exportaciones, no invierte. Si no invierte, no genera nuevos empleos. Y así la economía como que se sienta, ¿no? Entonces, el equipo económico sí que debe manejar este nuevo escenario.
en lo que diríamos un gabinete de incertidumbre, además del gabinete delegado, el gabinete de manejo de potenciales crisis. Aquí nosotros tenemos temas muy importantes como el arroz, que ahora nos entra libre de arancel de Estados Unidos. Se saca un decreto limitando las importaciones de Estados Unidos, pero hay que ver con esta nueva administración qué lectura se le da a eso, porque hay que proteger a nuestros productores agropecuarios. Claro. Entonces ya el gabinete económico debe ir pensando, si me tumban esa medida, aunque sea por una amenaza, ¿qué otras medidas puedo implementar? Así como deben estar pensando y deben estar hablando sobre lo que pueda pedir Marcos Rubio cuando venga a República Dominicana. Efectivamente. Ya vimos lo que pasó en Panamá. En Panamá ya decidieron no renovar el acuerdo de la ruta de la seda con China, que estaba desde el 2017 y que dura 3 años. 3 años, ahora él mismo dijo que podrían incluso adelantar, porque se vencía en el 2026. Bueno, podemos quizás adelantar y no renovar, o sea, se arrodilló en ese sentido, pero demostró que no está administrado por China, como todos sabemos. ¿Qué pasaría si Marcos Rubio viene y pide que aceptemos migrantes haitianos que no pueden ser deportados a Haití porque no pueden aterrizar en los aeropuertos haitianos, en el aeropuerto haitiano, que los aceptemos aquí en República Dominicana para ser trasladados a Haití? Las relaciones internacionales han cambiado mucho en estos días. Durante varios años, Estados Unidos no le prestó tanta atención a América Latina. No era su día a día. Le prestaba atención a Medio Oriente, le prestaba atención a China, Rusia, y América Latina como que nos dejaban los últimos minutos. Ahora la presidencia de Trump ha marcado la pauta de que nadie se le escapa, de que todos los países están bajo la mira. De hecho, sorprende que el secretario de Estado, que es como si fuese el canciller de los Estados Unidos, inicie su gestión en una gira por países cercanos. Cosa que normalmente fuera una buena noticia, Sí. pero vamos a cruzar los dedos. Entonces son todos esos posibles escenarios. ¿Qué pasa si nos pide esto? Sobre Hay que decir todo, que el presidente dijo que de Pedernales para acá, ¿no fue? Claro, ¿Cómo él fue, dijo- Diana, que dijo esta tarde? Sí. Así mismo, que aceptaban migrantes de Pedernales para acá. O sea, de otro lugar, no, de Pedernales hacia atrás. Pero eso es un riesgo, ponerse muy, muy firmes con Trump, Sí. es un riesgo por lo que estamos viendo. Exactamente, porque algo que se está usando ahora, que no era tan común en el pasado, las técnicas de retaliación con la política comercial. Si no me aceptas esto, te pongo aranceles. Eso tenía décadas que no ocurría. La política comercial era más que nada una política económica. Bill Clinton, por ejemplo, dijo, yo creo en el libre comercio. Hicimos, por ejemplo, el NAFTA en Estados Unidos, México y Canadá. Luego se hizo y se negoció el DERECAFTA. Ahora no. Ahora es más que nada una herramienta geopolítica. Eso no se había visto en el pasado, al menos no en las últimas décadas. Por eso, cualquier decisión en tema migratorio, cualquier decisión hasta en política económica o de inversión, el tema China, cómo se va a balancear el equilibrio entre China y Estados Unidos, hay que hacerlo pensando en que Estados Unidos puede utilizar la amenaza de mayores aranceles y vuelvo a insistir, la sola amenaza, un tuit puede modificar mucho lo que pasa en la economía. Entonces yo creo que eso nos llama a todos como sociedad a manejarnos con muchos niveles de prudencia y de madurez, que algunos temas que normalmente son Despiertan objeto de las pasiones políticas, saber que todos tenemos una cuota de responsabilidad en este nuevo mundo de la incertidumbre y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena porque el gobierno haga lo mejor posible estas nuevas relaciones con los Estados Unidos, porque todos queremos que a la República Dominicana le vaya bien. O sea que si el presidente se le solicita eso como un favor, porque él tiene que sacarlos, ¿tú crees que debe aceptarlo? Yo creo que no se debe aceptar, yo creo que hay que negociar, yo creo que hay que buscar vías alternativas, porque así como Estados Unidos tiene soberanía en su política migratoria, nosotros también. Pero obviamente es un diálogo desigual, entonces hay que buscarle todas las vías posibles para que se respete nuestro derecho como república soberana e independiente de definir nuestra política migratoria. Ayudar a que ellos implementen sus acciones con Haití,
que es un Estado fallido, que es difícil, pero que también nos respeten, hasta por el equilibrio, porque a Estados Unidos no le conviene que República Dominicana tenga problemas. Nosotros somos un paraíso de estabilidad social y política. Yo creo que nosotros estamos siendo ejemplo para toda la región de América Latina, de paz social, estabilidad política, cambian gobiernos. Y Marco lo ha dicho. Y él lo ha Rubio. dicho, y ellos lo han reconocido, incluso congresistas norteamericanos. Entonces, yo creo que ellos tienen que ayudarnos para que puedan decirle a otros países, miren cómo en Dominicana puede cambiar un gobierno y se mantienen algunas políticas públicas, miren cómo en República Dominicana hay elecciones, las cosas se respetan, que nos usen más de ejemplo para el resto de los países que de conejillo de indias para amenazas fuertes. Diana. Bueno, pues Juan Ariel, con esto que pasó en los mercados hoy, ¿tú crees que habría pasado así? O sea, si se hubieran al final impuesto los aranceles desde mañana, que era la intención de Donald Trump, ¿habría empezado un proceso inflacionario en los Estados Unidos y en el mundo entero? En Estados Unidos tomaría tiempo, porque estamos hablando de que los productos importados entrarían con mayores impuestos y por supuesto que aumentan de precio. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, porque hay empresas que ya tienen contratos de mediano plazo, hay empresas que tienen inventario dentro del territorio norteamericano, entonces eso toma tiempo. Hay quienes entienden que sería un aumento de 1 o 2% de la inflación. Lo que sí afectaría más es a la trayectoria de la tasa de interés. Yo creo que si nosotros los economistas pensábamos que la Reserva Federal, que en Estados Unidos es como si fuese el Banco Central, iba a bajar mucho las tasas de interés, ya no las va a bajar tanto ni tan rápido como iniciábamos hace unos meses, esperábamos hace unos meses, lo cual tiene repercusiones en todo el resto del mundo, porque eso impacta qué pasa con el dólar aquí en República Dominicana. Claro. Y qué el propio Banco Central Dominicano puede hacer con las tasas de interés aquí. Entonces es un riesgo y qué bueno que se le buscó una salida política al tema de los aranceles con México y Canadá. Vamos a ver cómo le va a la Unión Europea ahora en este proceso. Exacto, porque él dijo que con Gran Bretaña todavía, aunque había un déficit, eso lo podrían resolver, pero con lo de Gran Bretaña, lo de la Unión Europea era brutal y que esto no podía seguir así, que eran 350 billones de dólares en déficit en comparación. Y por último, ¿cómo está el ambiente allá? Tú que vas ahora, te vas mañana o pasado mañana, el corazón académico, como decía yo, y que siempre ha sido muy liberal, que hay crisis. Con las mismas preocupaciones que tenemos los economistas aquí. Ciertamente es un gobierno no muy cercano a las universidades liberales en los Estados Unidos, con más o menos razón, pero sí que se está discutiendo qué medidas pudiesen ser tomadas y cómo las distintas universidades, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos, pudiesen responder a este nuevo tema. También a las universidades les afecta mucho la política migratoria. Clarísimo. Claro, las universidades norteamericanas dependen en gran medida de investigadores visitantes extranjeros, Claro. de estudiantes extranjeros también. Claro. Entonces, cada una de esas medidas tiene un impacto a lo interno y allá estamos trabajando los distintos escenarios de planificación de si hace esto, respondemos de esta forma o Porque manejamos la es situación impredecible. O sea, es impredecible. Hoy estoy jugando a esto, mañana aquello, pasado aquello, y con un movimiento puede cambiar. Mira cómo se cayó la bolsa en el día de hoy. Una caída brutal. O sea, este tipo de cosas tienen jaque ahora mismo al mundo. Este tipo de reacciones de Donald Trump y de medidas. Y como dice, hay un tema con la incertidumbre. Sí. En economía no hay nada peor que la incertidumbre, Exacto. porque los agentes todos responden diciendo, déjame esperar 1 o 2 años hasta que se aclare el panorama. Y en la espera se debilita la economía. Pero de todas formas yo quisiera ser optimista y pensar que en República Dominicana vamos a tener la capacidad de manejarnos adecuadamente este nuevo escenario y cruzar los dedos para que
lo que será una política comercial mucho más agresiva con otros países, lleve a una ola de inversión en la República Dominicana. Que nos pueda beneficiar. Que nos pueda beneficiar, que pueda crear empleo, que cuando el gobierno norteamericano mire a los demás países, diga en República Dominicana tengo un país históricamente amigo, aliado, con una buena estabilidad política y económica que podemos exhibir a las demás naciones, sobre todo de la región, y que las empresas que se estarían moviendo desde Asia, por ejemplo, ya no entrarían tanto en México, pero por problemas internos que tiene México, con la reforma del sistema judicial, que en América Central no encuentran tanta estabilidad jurídica y política como les gustaría, vean en República Dominicana el mejor lugar para las inversiones y por supuesto que eso dinamice la economía dominicana y cree muchos empleos, que eso es lo que todos queremos. ¿Vas a empezar a aspirar en el 2028? Vamos a hablar de un 2025 mucho más complicado y ya llegará el momento de hablar de eso. ¿Estás pensándolo? Yo creo Esa que- sonrisita dice mucho. Yo creo que siempre... Un poquito tarde ya, ¿dónde estás tú? Yo creo que uno siempre vive pensando cómo puede aportarle al país. Claro que sí. Bueno, un fuerte aplauso para Juan Ariel. Gracias por haber estado con Gracias a nosotros. ustedes.